bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra viva de Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en su capítulo 5 y versículo 11 en adelante. Y la palabra de Dios lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Habla, Señor, Dios de los cielos. Habla a través, Señor, a través de estos medios en donde nos van a escuchar. Bendecimos a cada uno de tus hijos, los que van a escuchar y a meditar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque a través de estos medios podemos llegar en diferentes lugares, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Habla esas vidas. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor bendito. Gracias te damos, Padre. En esta hora vamos a meditar la palabra de Dios bajo el tema una experiencia con Dios. El apóstol Pablo nos habla aquí y que logramos entender lo que nos dice, que debemos entender la palabra de Dios, que debemos entender lo que el plan de Dios para la vida, para cada cristiano. Y al tener nosotros una relación directamente con Dios, ese ha sido el cambio, ha sido la experiencia cuando el verdadero cristiano ha tenido ese encuentro con Dios, ya tiene el entendimiento del bien y del mal. Una experiencia con Dios se refiere también de tener ya una relación directamente y conociendo el amor profundo de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso. Una experiencia con Dios es conocer la cruz. Una experiencia con Dios es conocer a aquel que fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Pero bendito sea el nombre maravilloso todo aquel que logra meditar a través de su palabra y que logra también, al entender todo esto, lo que hizo realmente la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a hablar a su pueblo. Cuando Jesucristo vino a hablar, hablaba sobre cómo el ser humano debe entender el bien y debe entender el mal. Ahora, en los tiempos, ahora existe mucha gente que se dice ser cristiano, pero ahora logramos entender
todo aquel que es cristiano debe tener una relación directamente, una experiencia con Dios. O sea, tener una relación con Dios es algo de hacer la voluntad de Dios. Pero existe mucha gente que dicen que han aceptado a Jesucristo, han aceptado a Dios, pero todavía tienen orgullo, todavía existe la vanagloria en cada vida. Pero bendito sea el nombre maravilloso de Dios, todo aquel que anda en los caminos bien delante de su presencia. Todo aquel cristiano que ha tenido una experiencia con Dios, toda aquella mujer que ha tenido una experiencia con Dios, ha sido transformado, ha sido cambiado. Pero qué precioso cuando logramos entender esa salvación que Él nos da. Así que realmente usted se preguntará y se dirá, ¿cómo está su vida? Usted dirá usted mismo, ¿cómo ha andado en los caminos de Dios? Pero para tener nosotros una relación con Dios y tener esa madurez, ante todo, se debe procurar de tener una relación íntima, escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra y a través de eso tener un encuentro personal con Dios. Y al tener esa relación con Dios es hacer la voluntad de Dios, es conocer el corazón de Dios y en todo esto obedecer su palabra. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, pero realmente solo van por oír nada más y no tomar en práctica y no hacer la voluntad, lo que Él habla a través de su palabra. Pero qué precioso cuando el cristiano tiene una intimidad con su Dios. Qué precioso cuando el ser humano realmente reconoce quién es su Dios, reconoce quién es Jesucristo, que dio la vida. Bendito es tu nombre, Señor. Así que, para tener un encuentro con Dios, se debe realmente andar en los caminos como a Él realmente pide a través de su palabra. Pero si tú realmente tienes ese encuentro refrescante con el Dios de amor, realmente ya eres diferente. Si tú has tenido ese encuentro realmente con Dios, ya eres una persona diferente. Seguramente caminas perfecto en los caminos de Dios. Pero bendito sea tu nombre, Señor, porque el que hace transformar, el que hace cambiar esos corazones solamente es Dios. El que hace guiar en los caminos solamente es Dios. Para ser maduros debemos entender la palabra de Dios. Para ser directamente maduros debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted conoce a Dios es porque realmente medita en su palabra. Si usted conoce a Dios realmente porque lea su palabra a través de la Biblia. Qué precioso todo aquel que ya recibió a Cristo, esa persona ya es maduro. Bendito aquella persona que ha recibido a Cristo, porque esta persona ya ha entendido cuál es la voluntad de Dios. Al menos si aún todavía es rebelde, al menos si todavía no hace la voluntad de Dios, entonces no tiene una experiencia, no tiene una relación con su Dios. Pero bendito sea el nombre maravilloso
si realmente ha tenido ese cambio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que conozcamos la voluntad de Él, que hacemos la voluntad de Él. Y esto es para ti, querido amigo, para ti, hermana, hermano, que nos estás escuchando a través de estos medios. Lo que quiere Dios es una obediencia. Lo que quiere Dios realmente es de tener una relación, no solamente por cumplir, por ir a la iglesia, no solamente porque tienes un privilegio. No, querido hermano, no, querido amigo. Todo aquel que ha tenido conocimiento ha sido por la palabra de Dios. Todo aquel que tiene conocimiento realmente hace la voluntad de Dios. Todo aquel que ha visto los caminos de Dios realmente anda en los caminos y obedece su palabra. Pero todo aquel que no hace la voluntad de Dios se ha desviado, se ha llegado a otros caminos. Esta persona no es maduro en la presencia de Dios. Hay mucha gente que escuchan solamente las alabanzas, solamente escuchan la palabra de Dios, pero no lo toman realmente en práctica. Realmente no hacen la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero solamente llegan a la iglesia por compromiso, solamente llegan a la iglesia realmente para que los vea el pastor. Pero realmente Dios quiere que tú seas un hijo humilde, una hija que obedezca la palabra de Dios. Qué precioso cuando logramos entender la voluntad de Dios. Pero todo aquel que predica la palabra de Dios realmente no solo ha logrado entender la palabra, sino que también hace la voluntad de Dios. Todo aquel que predica la palabra es porque ha logrado entender también, pero según la relación con Dios. Si tú tienes esa relación con Dios, realmente dichoso eres, porque te espera un galardón grande, porque te espera realmente algo precioso. Nos habla también que después de esta vida existe otra vida después, en donde podemos caminar, en donde realmente podemos caminar en esas calles de oro. Pero bendito sea el nombre maravilloso de Dios, todo aquel que camina en los caminos de Dios, donde podemos encontrar el camino a través de la Biblia, donde podemos encontrar esa salvación solamente a través de la palabra de Dios. Pero realmente lo que nos habla es que debemos vivir diariamente, que debemos estar siempre velando, porque no sabemos el tiempo, el día en que Él pueda retornar o que pueda llegar la muerte y qué cuenta le vas a dar. Así que es necesario no solamente de ser oidor, sino hacedor de su palabra también. Es necesario de tener una relación con Dios, no solamente de llamarse ser cristiano y aún todavía haces las cosas del mundo, aún todavía haces las cosas perversas. Y eso te digo, Dios no le agrada. Todo aquel que hace las cosas del mundo es enemigo de Dios y es hijo del diablo. Pero todo aquel que realmente hace la voluntad de Dios, Él va en los caminos preciosos. Así que, si queremos madurar espiritualmente, debemos estar dispuestos a obedecer su palabra. Si queremos madurar
y caminar perfecto espiritualmente, debemos estar dispuestos a obedecer su palabra cada momento, cada día. En el nombre de Jesucristo te hablo. Es lo que te pide, que cada quien tiene que dar cuentas y toda rodilla se doblará. Quizás aquí no te doblaste, pero un día te doblarás, pero será demasiado tarde. Así que lo que quiere ahora la palabra de Dios te habla es la obediencia. Ser obediente. La obediencia es una parte importante para el cristiano. La obediencia es para madurez, para que tú puedas escalar. Porque ahora estamos en tiempos tan difíciles realmente. Estamos en un tiempo en donde existe tanta maldad. Entonces ahora existen varios nombres de iglesia. Existen varios cristianos que se dicen ser cristianos, pero realmente no tienen una comunicación con Dios, no tienen una relación con Dios. Pero lo que quiere, te habla a ti en esta hora es un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón sin orgullo y llegar hacia los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque déjame decirte que el nombre de la iglesia no te va a salvar. Déjame decirte que el nombre o título de la iglesia no te va a salvar. Solamente tener un corazón sincero delante de Dios. Solamente tener realmente esa sinceridad delante de la presencia de Dios. Eso te va a salvar. El nombre de la iglesia no te va a salvar ni el título, sino cómo está tu relación directamente con Dios, sino cómo realmente caminas en los caminos de Él. Así que mucha gente no logran entender todavía. Muchos que se dicen ser cristianos, ellos piensan por el nombre de la iglesia serán salvos, pero no. Ahí va a ser, cada uno tiene que dar cuenta a Dios. El nombre de la iglesia no te va a salvar. El nombre de la iglesia no te va a salvar. Solamente los hechos, lo que has hecho, cómo has hecho tu vida, cómo realmente has caminado en la presencia de Dios. Y eso es lo que cuenta. Dicen los que se dicen ser cristianos, yo voy a la iglesia, pero déjame decirte algo. Porque vas a la iglesia, porque vas a las vigilias, porque vas a los ayunos, o por el nombre, título de la iglesia, crees que eso te puede salvar, pero no, querido hermano. Lo que quiere Dios es que se haga la voluntad de Él. Lo que quiere Dios realmente, que caminemos directamente como a Él le agrada. Pero qué precioso cuando el cristiano logra entender y tenga esa experiencia con Dios y tenga esa experiencia, esa comunicación con su Dios. Eso es lo que a Él le agrada realmente, tener un corazón sincero. Lo que te va a salvar es si haces la voluntad de Dios. Lo que te va a salvar si vas caminando delante de su presencia. Lo que te va a salvar si has sacado el orgullo, la vanagloria. Lo que te va a salvar realmente es que si no andas en los caminos perversos, si no andas en los caminos de pecado, si no haces orgullo, eso es realmente lo que te va a salvar. Pero si aún todavía tienes esas espinas, ese orgullo, no, querido amigo, querido hermano, hay muchos que se dicen son cristianos, pero no aman a su prójimo. Hay muchos que se dicen ser cristianos, pero realmente hacen aún problemas todavía y creen que Dios no los ve, más que Dios
Dice su palabra que en todos lados Él los ve. Así que realmente lo que quiere Dios es que tengamos un corazón sincero delante de su presencia. Bendito sea el nombre maravilloso. Muchos cristianos que se dicen, voy a la iglesia, eso me va a salvar, pero no, a veces no aman a su prójimo. O quizás estás en un grupo de alabanza, o quizás realmente estás en un grupo de damas. Realmente eso no te va a salvar, sino lo que te va a salvar es que si haces la voluntad de Dios. Lo que te va a salvar es que si has recibido a Jesucristo y lo has puesto en primer lugar. Gloria a Dios en esta hora. Bendito es tu nombre. El único que puede tomar el propio camino solamente eres tú. Eres tú el que toma tu vida, el que tomas tu propio camino, a dónde vas. Eres tú directamente con tus pensamientos a dónde quieres ir. Si quieres ir lo que Dios ha hablado a través de su palabra, o si quieres ir directamente al infierno también, porque realmente aquí solamente existen dos caminos nada más. Dios nos ofrece una salvación, Dios nos ofrece realmente un camino a la salvación, pero todo aquel que no quiera, esto es un camino hacia el infierno también. Pero bendito sea el nombre maravilloso aquel que obedezca su palabra, aunque pasa persecuciones, aunque pasa miles de cosas, pero cristiano ahí está avante, ahí está el cristiano humilde realmente. Eso es lo que quiere Dios. Cuando el cristiano camina bien, todos sus caminos va bien. Cuando el cristiano camina bien, realmente bienaventurado, porque le espera una corona. Bendito sea el nombre maravilloso. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Toda persona que tiene una relación con Dios realmente ha madurado. Toda persona que tiene una relación con Dios ha conocido la voluntad. Porque te digo algo, aunque haces ayunos, vigilia, danzas, y que dices, tengo el don de lengua, pero si aún tienes rebeldía, si aún todavía tienes orgullo, de nada te servirá todo eso. Para hablar de cristianos, realmente hasta el perro es cristiano, pero realmente todo aquel que hace la voluntad de Dios, esto es bienaventurado, porque realmente conoce lo que es la voluntad de Dios. Dios quiere tu corazón y no tan solo una apariencia nada más. Dios quiere tu corazón sincero y no tan solamente una apariencia. Bendito sea el nombre maravilloso. Mucha gente tiene una religión, pero no tienen a Dios. Mucha gente van a la iglesia, pero no tienen a Dios. Hay mucha gente que van a la iglesia, pero nada más para observar, para mirar, para juzgar, pero no tienen un encuentro con Dios, no tienen la presencia de Dios. Mucha gente hablan de Dios también, pero no tienen la presencia de Dios. Y lo que quiere Dios solamente es tener un corazón sincero y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide. Y aunque a veces podemos ver y observar, existe mucha gente que tienen hasta 5, 10, 15 años en la iglesia, pero aún todavía existe la rebeldía, aún todavía existe el orgullo, aún todavía existe la vanagloria. Esa gente no tiene la presencia de Dios.
Pero bendito sea el varón y la mujer que camina en la presencia de Dios, porque él verá a Dios, dice su palabra. Así que realmente no es los años que tengas en la iglesia, no son los años que tengas en la iglesia, sino los años que estés en la presencia de Dios. Puedes estar cuantos años en la iglesia, pero no tienes la presencia de Dios. Puedes estar poco tiempo, pero la presencia de Dios ya está en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios en esta hora. Así que realmente el tiempo que puedes estar en la presencia de Dios es lo que cuenta y no son los años, querido hermano, amigo. Cuando el hombre y la mujer tienen un cambio es porque realmente tienen la presencia de Dios. Cuando el hombre y la mujer tienen un cambio en sus vidas es porque la presencia de Dios vive en ellos. Pero los rebeldes tienen la presencia, pero del diablo. Pero aquellos que no hacen la voluntad de Dios tienen a Satanás en sus vidas. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es un hijo del diablo. Pero todo aquel que realmente camina en los caminos como Dios lo dice, son hijos legítimos de Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre maravilloso. Hay muchos caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es muerte. Hay caminos que a la gente le dicen que este es el mejor camino, pero ese camino es al infierno directamente. Así que ahora que tú nos escuchas, te digo, ve por tu vida, escapa a donde estás, porque hay caminos que al hombre y a la mujer le parece, pero ese camino va para la perdición. Querido amigo, esta palabra, úsalo, no es palabra mía, es palabra que te habla a través en esta hora. Hay mucha gente que creen que tiene la presencia de Dios, pero no. Pero bendito sea el varón y la mujer que tiene el entendimiento y discernimiento, porque esa persona, este hermano ya tiene la madurez, ya tiene conocimiento y ya tiene la presencia de Dios, y así actúa también con su prójimo, y así también tiene esa luz, porque la luz es Jesucristo, y todo aquel que hace la voluntad de Él tiene el reflejo de Dios también. Si tú tienes la presencia de Dios, entonces eres portavoz a los que no lo tienen. Si tú sabes la palabra de Dios, entonces hablas a otros los que no tienen. Pero hay muchos cristianos que dicen que saben la palabra de Dios. En vez de hablar la palabra, aún tienen orgullo, aún tienen vanagloria. Ellos son hijos del diablo. Porque muchos cristianos que se dicen y hablan de Dios a veces, pero no tienen la presencia de Dios, por lo mismo que tienen vanagloria, orgullo y cuantas cosas. Porque si tú tienes la presencia de Dios, has cambiado tú también. Si tienes la presencia de Dios, has cambiado. Si tú tienes la presencia de Dios, entonces cambiarás a otros también. No tienes que ser pastor, no tienes que ser realmente algo en la iglesia, sino que solamente tienes que ser un hijo de Dios transformado. Solamente tienes que humillarte y Dios, con esa misericordia, logramos tener la presencia de Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Toca esas vidas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias por escuchar la palabra de Dios. Santa Rita Salcaja, Quetzaltenango, Guatemala. Contáctenos a los teléfonos 502 5078 4616 y 502 4551 2158. Correo electrónico maximilianochan2016 @gmail.com.